Vale. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos de nuevo a nuestro, bueno, en primer lugar, bienvenidos a su casa, al auditorio de Mutua Madrileña y a nuestro ciclo de conferencias sobre historia de España que hemos titulado Héroes. Concretamente, hoy tenemos al profesor don Carlos Martínez Shaw para hablarnos de la figura de Fray Junípero Serra y las misiones de California. Es nuestra tercera conferencia de este ciclo. Comenzamos por Blas de Lezo, seguimos por Gonzalo Fernández de Córdoba y el próximo 17 de junio lo cerramos con una interesantísima conferencia, que seguro que va a ser fantástica, sobre Bernardo de Galvez, nuestro hombre en Florida. Fray Junípero Serra, franciscano mallorquín, nacido en la localidad de Petra, en Mallorca, en 1713, llegó a California cuando tenía 55 años. Tras décadas de trabajo en España y México, dedicado a cristianizar a los indígenas, para que luego digan que pasados los 50 es muy tarde para hacer cosas que uno sirve para poco. Su evangelización levantó los cimientos de lo que hoy son grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y Sacramento. Fray Junípero Serra murió en 1784 después de la construcción de 9 misiones. Sus restos descansan en la Basílica de la Misión de San Carlos Borromeo en Monterrey y el Papa Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988. El príncipe Felipe Borbón, cuando visitó en 2013 con motivo del tercer aniversario de su nacimiento la exposición sobre su figura que organizó la Huntington Library de Los Ángeles, yo no conozco de momento ninguna exposición similar que se ha hecho en España. No. Dijo que los misioneros franciscanos concebían su tarea como parte de un plan de integración, de incluir a los nativos americanos en la sociedad española de aquellos días. Esa era la misión que les encomendó mi antepasado, el rey Carlos III. Como anécdota, Carlos, te contaré que he visto esta mañana en Facebook que había una página dedicada a Fray Junípero Serra y que tenía 22 fans. David Bisbal tiene 4.145.000. La verdad es que yo, cuando era pequeño, he de confesar que me fascinaba, quedé fascinado por la figura de Fray Junípero Serra, porque leí un libro que se llamaba La Cruz y la Espada, en editorial Bruguera. Ustedes, como son muy jóvenes, no se acuerdan de la editorial Bruguera, pero yo sí, porque estaba lleno de dibujitos fantásticos, y la verdad es que me impactó el hecho que después de una masacre que hicieron los indios en una misión, pues en un capítulo Fray Junípero Serra pues intercedía ante el ejército para que no hiciesen una operación de castigo contra los indios. Bueno, probablemente no sea de un excesivo rigor histórico, porque para rigor histórico tenemos hoy a don Carlos Martínez Shaw, que va a glosar la figura de Fray Junípero Serra con una total verosimilitud. Don Carlos nació en Sevilla en 1945, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla en 1967, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona en el 73, catedrático de Historia Moderna desde 1983 en las universidades de Santander, Barcelona y la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Durante 27 años vinculado a la Universidad de Barcelona, donde fue vicerrector entre el 82 y el 86 en el equipo del rector Antoni Badia Margarit. Presidió el Centro de Estudios de Historia Moderna Pierre Vilar durante una década, entre 1984 y 1994. Profesor visitante en diversas universidades francesas, italianas y argentinas, es redactor de la History of Humanity de la UNESCO y ha dirigido 25 tesis doctorales y numerosos proyectos de investigación. Ha sido comisario de varias exposiciones y entre sus numerosas publicaciones caben destacar los siguientes libros: El Cantón Sevillano, La emigración española a América, de 1492 a 1824, La historia moderna de Asia, El siglo de las luces, las bases intelectuales del reformismo, Historia de España, en colaboración con José Luis Martín y Javier Tussell, Europa y los nuevos mundos, La ilustración y Felipe V. Cuenta con numerosas distinciones, como la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, al mérito académico, y es miembro de la Real Academia de la Historia de España, de la Academia Nacional de la Historia Argentina y la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz.
así como una persona que ya nos ha visitado en anteriores ocasiones y la que agradecemos de todo corazón que comparta esta tarde con nosotros. Les voy a recordar, aunque creo que lo saben de sobra, que si a continuación, cuando termine la conferencia, nuestro invitado, pues si quieren hacer algunas preguntas, la pueden formular por escrito y entregársela a las azafatas que están a los lados y ellas me las traen a mí, yo se las formularé a nuestro invitado, con el ruego siempre de que por favor ponga la letra lo más clara posible. Y ya dejo al profesor que empiece su conferencia. Muchas gracias por haber venido de nuevo. Muchas gracias a don Lorenzo Kucklin por su intervención, siempre tan halagadora, siempre cuenta todas esas maravillas de mí que en realidad son ya debidas a la vejez, son ya debidas a la mucha edad, pues se van acumulando publicaciones y se van acumulando algunas veces hasta distinciones. Así que, Lorenzo, muchísimas gracias. En esta ocasión también quiero hacer brevísimamente una alusión a la acogida que siempre me brinda Mutua Madrileña. Ya no es la primera vez que estoy aquí, estoy siempre muy contento, muy feliz de venir, no solo por el personal que me acoge siempre con una cordialidad y una amabilidad extraordinarias, sino también porque siempre hay un público, ¿no?, que sigue mis exposiciones y que normalmente, como hoy, casi llena la sala, y eso pues para un orador siempre es un halago. Así que muchísimas gracias a Mutua Madrileña, muchísimas gracias al público que hoy pues me acompaña aquí hoy. Y no tengo más remedio, porque noblesse oblige, a rendir un tributo, un homenaje de admiración, de agradecimiento a la figura de don Gonzalo Anes, que se nos ha ido, nuestro director de la Real Academia de la Historia, que ha sido para nosotros pues una guía durante los muchos años que ha estado al frente de la misma, o incluso cuando solamente era un académico más con los demás. Nosotros le debemos mucho, creo que la sociedad del conocimiento le debe mucho a don Gonzalo Anes, y no es el momento de hacer aquí un panegírico de él, pero sí de darle un reconocimiento muy justo, que por otra parte pues ha tenido eco en los medios de comunicación de toda España y del extranjero, porque era persona conocida, persona apreciada, tanto como director eficacísimo de la Real Academia de la Historia, como extraordinario profesional de la historia y prácticamente el introductor de la historia económica institucionalmente dentro de la Universidad Española. Por todo ello, pues yo no quería dejar pasar esta ocasión sin rendirle mi modesto personal homenaje y dárselo a conocer a todos ustedes. Gracias por esa atención hacia don Gonzalo, que además falleció en acto de servicio, se puede decir, porque presidió una última sesión un viernes y falleció el domingo siguiente. O sea, fue una cosa imprevista para todos, un golpetazo, pero estuvo hasta el último momento dirigiendo con mano maestra la Real Academia de la Historia. Bien, después de esta efusión personal, vámonos con el tema que aquí nos trae, que es el de, yo, frente a lo que mi compañero ha dicho, yo podría decir junípero, y de hecho junípero sería, o juniper, sería el modo de decirlo a la mallorquina, a la catalana. Lo que ocurre es que en castellano hay ya una versión que es casi muy consagrada de decirle fray junípero, y yo me he acostumbrado a decirlo en la versión castellana, y me va a permitir ustedes que siga con ello, porque si no me voy a formar un lío, ¿eh? Pero bueno, es así. Él se llamaba, en realidad, y él sí se llamaba, en catalán se llamaba Miquel Josep Serra y Ferrer. Ese era su verdadero nombre, Miquel Josep Serra y Ferrer. Y todavía, pues en Mallorca, en recuerdo de Fray Junípero, hay muchos niños que se llaman Miguel José, que es una combinación de nombre muy extraña en otras partes de España. ¿Quién se va a llamar? ¿Quién combina esos nombres? Muy raramente, Miguel José. Sin embargo, ahí está un profesor de historia moderna que se llama así, y es en honor de Fray Junípero, que nació en la ciudad de Petra, un pueblecito
en Petra todavía su casa se conserva, en la isla de Mallorca, el 24 de noviembre del año 1713, es decir, ahora hace un poquito más de 300 años. Él enseguida hizo por vocación estudios franciscanos, se metió, por decirlo de alguna forma, dentro del ámbito franciscano, adoptó el nombre de Fray Junípero en honor de un compañero de San Francisco, del seráfico San Francisco de Asís. Luego tomó el orden sacerdotal en el año 1737 y enseguida, por su capacidad intelectual, se hizo profesor de filosofía dentro de lo que era lógico, de la rama escotista de Duns Scoto, que era la rama profesada por los franciscanos. Allí, mientras era profesor de filosofía en Mallorca, pues conocía a los que luego serían compañeros permanentes en su vida, ¿no?, que eran Francesc Palou y Joan Crespí, que son autores pues de biografías, de una biografía suya y de una relación de la campaña de evangelización y edificación de estas misiones. Él fue una persona al mismo tiempo, por lo tanto, intelectual y hombre de acción. Conllevó las dos cosas a todo lo largo de su vida. Él estaba de alguna forma tranquilo allí en su universidad luliana de Ramón Llull, ¿no?, de Raimundo Lulio, en el año 1740 y tantos, desde el 42 estaba trabajando en esta universidad dando clases, y de pronto sintió pues una llamada, una vocación por ir al Nuevo Mundo, a América, a evangelizar y a hacer misiones, y hizo el recorrido normal, se embarcó en Cádiz, llegó a la ciudad mexicana de Veracruz ya se dirigió por camino de tierra hasta México y ingresó en el Colegio de San Fernando, que era el colegio donde se formaban los misioneros franciscanos en el Virreinato de Nueva España. De allí lo enviaron a las misiones de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda, a pesar de este nombre, ¿no?, que parece un poco hasta divertido, ¿no?, la Sierra Gorda, pues la Sierra Gorda es un lugar maravilloso, un lugar edénico, donde hay otra serie de misiones construidas que son hoy patrimonio de la humanidad según la declaración de la UNESCO, y es un paisaje maravilloso que se debe ver. Está más o menos, estaba dominado por los indios pames que subsisten, y estaba todo en torno a la ciudad de Santiago de Julpán, que hoy se llama Julpán de Serra en honor de Fray Junípero. Él está allí en las misiones de Sierra Gorda, también trabajando en unas misiones que no tienen peligro, que no son nuevas, que nada más que hay que seguir haciéndolas funcionar durante 8 años. A los 8 años, es un personaje inquieto, le proponen que se vaya a una nueva misión que se ha formado en un territorio de frontera peligroso, en el territorio de Texas, en la misión de San Sabá. Él finalmente acaba no yendo, no porque no quiera, él acepta lo que los superiores le dicen, pero acaba no yendo a San Sabá, con lo cual salva la vida, porque San Sabá sería atacado por los indios comanches en ese mismo año, y sería destruida. Hoy día es una ruina, pero una ruina arqueológicamente interesantísima, porque indica, ¿no?, la voluntad de los misioneros españoles de trabajar incluso con indios tan difíciles de gobernar en aquel momento como eran los comanches, los apaches y los navajos. Todos ellos, ¿no?, además luego serían recogidos como ciudadanos españoles por la Constitución de Cádiz de 1812, curiosamente, ¿no?, frente a otras actitudes de otras potencias como los ingleses. Finalmente, al fallar su misión en San Sabá, se le ordena que vuelva al Colegio de San Fernando, donde él se había formado para evangelizar, ahora no para formarse, sino para formar a otros. Y allí pues se hubiera podido mantener toda la vida, o sea, ya era un hombre mayor, ¿no? En el año 1767, pues nada más que hay que contar años, él ya era un cincuentón, y entonces a esa edad un cincuentón ya estaba un poco fuera de combate, pero en el año 1767 pasa algo, ¿no?, que posiblemente ustedes tengan alguna idea.
eso que ocurre es que Carlos III expulsa de España a la Compañía de Jesús, se produce la expulsión de los jesuitas, y en el momento que se produce la expulsión de los jesuitas, son las otras órdenes, fundamentalmente las órdenes mendicantes, fundamentalmente los franciscanos, los que van a ocupar el puesto de las misiones dejadas por los jesuitas y los que además van a emprender las nuevas labores misioneras que son encomendadas por el gobierno español y por la Iglesia española. Y digo por el gobierno español porque las decisiones de hacer misiones correspondían casi más al rey de España que al Papa, porque el rey, por el sistema del patronato, del regio patronato ejercido en India, era un verdadero papa en las Indias. O sea, en América el verdadero papa era el rey de España y era el que tenía la mayor capacidad de decisión sobre todas las decisiones concretas que ocurrían allí, salvo naturalmente en materia de declaración de dogma de fe. Pero en todas las demás era el rey el que tenía las máximas potestades. Así que un ministro andaluz, don José de Gálvez, marqués de la Sonora, pues decide que por motivos de carácter político-militar hay que reforzar el Pacífico Norte. El Pacífico Norte está muy desprotegido y se halla expuesto a las amenazas, sobre todo de dos potencias que están llegando para ocupar posiciones en ese Atlántico Norte, que son los rusos y los ingleses. Y que hay que hacer algo para frenar eso. Y una de las formas, naturalmente, es hacer una campaña de ocupación del territorio mediante misioneros. Es lo que esta campaña toma habitualmente el nombre de las campañas de misión y presidio. Van siempre juntas. Presidio no tiene el carácter para nada durante el antiguo régimen de cárcel o prisión que tiene ahora. Ahora un presidio es una cárcel. No, en el siglo XVIII, en el XVI, en el XVII, un presidio era un puesto avanzado, lo que llamaríamos, lo que los americanos llamarían un fuerte, ¿no? Pues entonces esto era un presidio era un fuerte, un lugar avanzado de frontera, protegido por unas murallas normalmente de madera, también de piedra, de lo que fuese, material que hubiese, para hacer frente a indios rebeldes o para reducir a indios a las leyes hispánicas. Estos eran los presidios. Presidio y misión, porque al mismo tiempo que se hacía una reducción, que se protegía militarmente el territorio, pues se hacía la evangelización de las poblaciones autóctonas que estaban allí. Y este es el sistema que se va a emplear en la California. California, que para abreviar hemos puesto Misiones de California, y porque además hoy día California casi todo el mundo entiende la California estadounidense, pero que en aquel momento se llamaba Alta California o Nueva California para diferenciarlo de la Baja California, que es la California hoy mexicana todavía, la gran península de California. Así que en realidad lo lógico era las misiones de Alta California. Y se hace una curiosa operación dirigida desde el poder por don José de Gálvez, que es enviar un cuerpo expedicionario militar y un cuerpo misionero compuesto por franciscanos. Los franciscanos van a ser mallorquines y van a ser dirigidos por Fray Junípero Serra. El primer cuerpo de ejército va a ser un cuerpo de ejército fundamentalmente catalán y va a ser dirigido por el primer gobernador de California, que es don Gaspar de Portolà. Es un catalán de la Vall d'Aran. La fuerza militar que lo dirige también será dirigido por un capitán de infantería catalán que se llama Pere Fages. Fages será el encargado de dirigir sobre todo el gran batallón de los voluntarios catalanes. Este batallón de voluntarios catalanes es el que ocupa militarmente, al principio la Alta California, y los que van o a ayudar o no tanto o a tener discusiones con los misioneros mallorquines. Y finalmente pues se le adjunta el que por entonces era posiblemente el más grande de los ingenieros militares que en este instante trabajaban para la monarquía borbónica, que era Miquel Constançó. Otro catalán, porque, como ya saben, en este instante la mitad aproximada de los ingenieros militares españoles eran catalanes,
porque ellos se formaban siempre en la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona y por decisión del rey, la Academia Militar de Barcelona tenía un 50% de plazas para catalanes y un 50% de plaza para los naturales de otros reinos que no fueran catalanes. Por ello, la mitad aproximada de los ingenieros militares fueron catalanes en el siglo XVIII. Bien. En cualquier caso, se inicia la campaña y se inicia lo que será conocido habitualmente como la Sagrada Expedición a partir de 1769 con esta colaboración político-religiosa. Y empiezan pues las fundaciones. Yo no hago PowerPoint porque me distraigo, pero sí que les voy a poner por lo menos unas imágenes de las fundaciones que además ya mi compañero pues Lorenzo Kucklin ha expuesto hace un momento, ¿no? Las fundaciones se suceden para ser San Diego, Monterrey, San Antonio de Padua, San Gabriel, San Luis Obispo, San Francisco, San Juan de Capistrano, Santa Clara y San Buenaventura, ¿no? Que es la que está más cerca del mar y por eso hoy los estadounidenses la llaman The Mission by the Sea, la misión junto al mar, título bonito. Bueno, aquí tenemos como pantalla, tenemos a Fray Junípero Serra, que en un sello, USA Mail, que es un sello de correos de los Estados Unidos, que vale 44 céntimos de dólar, como ahí se ve, y que denota, ¿no?, la importancia que para los Estados Unidos ha tenido la figura de Fray Junípero Serra, lo que se lo considera uno de los padres fundadores de una de las partes más importantes, uno de los estados más importantes de la Unión, y por eso está ahí y ha servido pues de pantalla durante la primera parte de mi exposición. Ahora tienen aquí las California Missions, aquí están las misiones de California de sur a norte, empieza por la más antigua, San Diego de Alcalá, luego sigue por el Camino Real, que hoy día se llama Camino Real, en español, o sea, sigue por el Camino Real y llega hasta la última, en tiempo de Fray Junípero, luego habrá más, pero hasta la última, en tiempo de Fray Junípero Serra, que es San Francisco Solano, que San Francisco Solano pues es el actual San Francisco. Ahí tenemos ahí San Francisco de Asís, se llega hasta San Francisco Solano. Esas son todas las grandes misiones, ya que, como muy bien se ha dicho anteriormente, hace hasta 9 misiones Fray Junípero Serra y luego el padre Lasuen, que le seguirá, pues terminará de construir las 21 misiones californianas. Aquí tenemos la primera de ellas, San Diego de Alcalá, siempre en el Camino Real enlaza todas ellas, San Diego de Alcalá, aquí hay un plano de cómo estaba organizada en el año 1820, aquí tenemos cómo estaba organizada con el presidio delante y la misión detrás, y hoy está tal como hoy subsiste. Esa es la misión de San Diego de Alcalá hoy día a tiempo real. Y está además siempre, hay algo que siempre llama la atención, que todas las misiones tienen tres banderas, siempre. Tienen por orden de los que han sido los soberanos de esas misiones. Tienen la bandera de España, la bandera de México y la bandera de Estados Unidos. Y no hay en ninguna de las misiones en que falte ninguna de las 3 banderas. Aquí tiene el presidio de Monterrey y la iglesia del presidio de Monterrey. Monterrey será una de las ciudades que más rápidamente van a desarrollarse y va a ser la verdadera capital de las misiones de la Alta California, será siempre Monterrey. Monterrey es la gran capital y el gran puerto por donde pasan todos los conquistadores, los misioneros, los exploradores, los políticos, todo el mundo pasa por Monterrey. Hoy día es una ciudad que se ha quedado más pequeña que otras, y no tienen la importancia que tenía antes. Pero bueno, vamos a ver si no. Aquí está. Esta es Monterrey, el presidio de Monterrey, como he dicho, y ahora está la misión de Monterrey. La misión está siempre al lado del presidio, es esta que está aquí a la izquierda, hay ahí diversas imágenes, ¿no? Alguna ya romántica, la de la banda inferior derecha,
La de la izquierda es tal como está hoy, la misión de San Carlos Borromeo del Carmelo. Se llama así porque se llamó misión de San Carlos Borromeo, ¿no?, que además es mi santo patrón, pero se desplazó ligeramente a un lugar que estaba al lado de un río que se llama el río Carmel o Carmelo, y por eso la misión se llama alternativamente de las dos maneras. Y la otra, la imagen que está en la parte superior derecha, eso está relacionada pues con la visita, en este caso pues de la expedición Malaspina cuando pasó por allí. Aquí tenemos la misión de San Francisco, que es la misión de San Francisco hoy. ¿Por qué pone Dolores abajo? Porque la iglesia de San Francisco se llama Dolores, y entonces las dos imágenes de abajo son el aspecto exterior y el aspecto interior de la iglesia de Dolores de la misión de San Francisco. Y por último, y con esta imagen les dejo, es tal como está hoy, que está muy reconstruida, es una de las que ha habido que reconstruir mucho para mantenerla, la de Los Ángeles. De hecho, en una ciudad que se ha desarrollado anárquicamente, ¿no?, la ciudad de Los Ángeles, pues la única cosa bella que se puede ver en aquella ciudad realmente es la iglesia de la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, que fue una de las fundaciones, la última fundación, la penúltima fundación de Fray Junípero. Bien, con esto ya tenemos por lo tanto pues una idea de cómo son aquellas misiones. De hecho, pues comentaba antes que no he tenido al alcance traer otra imagen muy bonita que es otra misión fundada por Fray Junípero, que es Santa Bárbara, que es posiblemente la más impresionante de todas, la que más impresiona al visitante, sin duda, por sus proporciones gigantes, enormes, y por su complejo arqueológico que la rodea, que es extraordinario, y que esta misión de Santa Bárbara, pues los estadounidenses la llaman The Queen of the Missions, la reina de las misiones, porque efectivamente es quizá la más impresionante, aunque algunas como San Diego de Alcalá, por ser la más antigua, pues a lo mejor tiene un impacto emocional más fuerte. Bien, ¿cuál era el objetivo? Esto ya lo dejamos ahí. ¿Cuál era el objetivo fundamental de Fray Junípero al hacer esto? Pues él tenía una motivación doble, que es en realidad la motivación de todas las misiones españolas en América. Una doble misión. Por una parte era una misión de evangelización, enseñar el catecismo, enseñar la doctrina cristiana, administrar a los catecúmenos, ¿no?, pues los sacramentos, empezando por el bautizo, iniciarlo en la vida cristiana y procurar, ¿no?, que de padres a hijos pues fuera transmitiéndose la doctrina cristiana, y por lo tanto formar una comunidad cristiana allí de lo que habían sido pues pueblos, por decirlo de alguna forma, paganos, ¿no? Y la segunda parte es una misión civilizadora, ¿no? Había el sentimiento, naturalmente, de que la forma más elevada de la civilización era tal como se entendía en el mundo occidental cristiano y más aún en el mundo español católico. Por lo tanto, había que hacer una vida en común, una vida sedentaria frente a una vida nómada. Todo el mundo tenía que colaborar en una especie de vida cooperativa, diríamos hoy, en que todo el mundo hacía pues construcción de iglesias, cultivaba las tierras, hacía el aprendizaje de diversos oficios, ayudaban en tareas colectivas, inclusive pues en la misa, cada uno tenía sus funciones, uno tocaba la música, otro, en fin, todo el mundo trabajaba de alguna forma, y por ese camino pues se llegaba a una hispanización del territorio, que era el final de este proyecto de Galve. La vida cotidiana, tal como la organizó Fray Junípero Serra, estaba muy regulada. O sea, todos los días eran prácticamente iguales, menos los días de fiesta en que había más esparcimiento. Pero si no, todo estaba regulado a golpe de campana, las campanas marcaban las horas de lo que había que hacer, y entonces pues se empezaba la jornada por la misa matinal, luego se hacía un periodo de instrucción en la doctrina cristiana, y luego se iniciaba el trabajo normal, normalmente pues trabajo agrícola o trabajo artesanal, era el trabajo fundamental, ¿no?
Normalmente pues eran 6 horas de trabajo, a veces pues si era un momento de cosecha, eso pues se subían las horas y tal. Se hacía normalmente un sistema de comidas que casi fue siempre el mismo, pues fue instaurado por Fray Junípero, al menos en las 9 primeras misiones y durante el tiempo de Fray Junípero. Se comía siempre lo mismo. De desayuno se tomaba una cosa que se llama un atole. Un atole es como una harina de bellotas machacada, en la cual se la embebe o en agua o mejor en leche. Eso es el atole. Luego se tomaba de almuerzo, se tomaba lo que se llamaba el pozole, que es una pasta hecha pues de maíz tierno, de carne, de chile, de algunas otras cosas, y que también se metía dentro de un caldo. Eso era el pozole, pero el pozole venía acompañado esta vez ya de legumbres, ya de carne, etcétera, para que fuera la comida contundente del día. Y la noche también era muy suave porque la noche también se volvía a repetir el atole de la mañana. Siempre era lo mismo. Había jornadas de descanso que se dedicaban pues a algunos juegos, se dedicaban también a algunas danzas, se dedicaba también a la música, en fin, lo que se llamaba los esparcimientos honestos. Y por supuesto pues se hacía fiesta todos los domingos y días de guardar, eso era normal. Había vacaciones para los residentes en las misiones, pues muy pocas. Fray Junípero no era partidario de que los indígenas que estaban metidos dentro de la misión se fueran de pronto a sus rancherías, porque muchos de ellos no volvían, sino que se quedaban y volvían a su vida anterior y desaparecían de las misiones. Por lo tanto, él era muy reacio a darle eso, pero bueno, tenía que hacer excepciones y naturalmente salía a la ranchería cercana. Fray Junípero también implantó el intento de aproximación a las lenguas nativas, pero era muy difícil. O sea, no es lo mismo trabajar con 3, 4 lenguas nativas como se trabajaba a veces en Nueva España o se trabajaba en el Virreinato del Perú, que trabajar con los indios californios que hablaban 135 lenguas diferentes, en las cuales no se entendían ninguna unas con otras. O sea, que eran 135 lenguas completamente distintas. Entonces, para grupos muy pequeños hacer un aprendizaje de unas lenguas muy difíciles, pues no salía a cuenta, y por lo tanto la tendencia natural de los misioneros era a que pasara al revés, que los indios aprendieran unas palabras, un poco de español, y de esa manera pues entenderse en esta lengua común. Luego había una serie de normas morales que se imponían muy rígidamente, muy severamente. Sobre todo eran muy rígidas las normativas sexuales, ¿no? O sea, Fray Junípero jamás consintió que hubiera más que matrimonios monogámicos indisolubles y que no hubiera ningún otro tipo de relación hombre-mujer bajo ningún caso. Y por supuesto, pues abominó de las relaciones homosexuales, que eran las que castigaban más y con más fuerza. Los castigos fueron muchas veces corporales, y ahora veremos que eso ha generado, ¿no?, pues una polémica. Los castigos eran castigos de azotes, castigos de cepos, grilletes, esposas, o sea que había unos castigos que podían parecer, ¿no?, pues un poco duros, ¿no?, un poco severos, sobre todo con la mentalidad de hoy. Pero en cualquier caso se puede decir que el esfuerzo realizado fue un esfuerzo realmente altruista, un esfuerzo realizado en unas condiciones muy difíciles, un esfuerzo que solo era posible con una gran vocación y con una gran fe en lo que se estaba haciendo. O sea, la fe cristiana, pues en este caso, era la que movía ese mundo. Y sobre todo un convencimiento al lado de la fe religiosa, un convencimiento claro por parte de todo este grupo de misioneros de que el mundo civilizado era el mundo realmente bueno, que la bondad estaba de parte de ese mundo civilizado que ellos estaban introduciendo allí, y que por lo tanto ellos estaban llevando por el buen camino a aquellas almas, buen camino que era un camino de civilización española y religión católica. Eso eran las dos bases en que se apoyaba ese camino. Esa creencia, pues naturalmente, hacía muy fuerte la presión
de los misioneros para ponerse a trabajar y para llevar aquello. Se puede decir que el éxito pues acompañó en gran medida a la empresa, porque las misiones y presidios, como ha dicho mi compañero en la introducción a esta exposición mía, pues dieron lugar a grandes ciudades, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, todas estas, Santa Bárbara, son ciudades inmensas, extraordinarias, ¿no? Algunas de las ciudades que mejor conocemos justamente de los Estados Unidos. Y luego, pues, después de que incluso ya las misiones acaban, todavía la mayor parte de los indios californios convertidos al catolicismo van a mantener el catolicismo hasta hoy, es decir, no quizá con un porcentaje absoluto, pero sí, en general lo van a hacer. Por lo tanto, hay que estar de acuerdo, ¿no?, en que la propuesta de Fray Junípero fue una propuesta generosa, civilizadora e integradora a favor de los indios. Pero claro, siempre en todas estas misiones civilizadoras se mantienen una serie de problemas de aculturación, es decir, cuando uno lleva una cultura extraña, por muy buena que sea, por mucho que uno crea en que es lo mejor y que no cabe duda de que ese es el buen camino, pues uno encuentra resistencia porque uno defiende lo suyo. Y los indios californios pues fueron como todos los demás, que trataron de defender sus posiciones todo lo que pudieron y que mantuvieron pues al principio una hostilidad, la hostilidad de los luiseños, ¿no?, por la misión, los que viven en torno a la misión de San Luis Obispo, mantuvieron resistencias activas que llevaron a verdaderas sublevaciones, como la sublevación de San Diego de 1775, a la que también nos hemos referido hace un rato, que terminó pues con la muerte de Fray Luis Jaime, que fue masacrado allí pues por los indios dieguinos, o Ipai, que era dieguinos era como lo llamaban los españoles porque estaban al lado de la misión de San Diego. Ipai era como se llamaban ellos a sí mismos, ¿no? Pues esa revuelta pues acabó con la misión, la incendiaron y mataron a los que pudieron. Solo al final murió un solo monje. Y efectivamente cuando los soldados españoles tratan de hacer un castigo ejemplar, pues Fray Junípero dice que no, que allí nada de castigo, sino que hay otra vez que volver a empezar y volver a convencerlos por la palabra. O sea que sí es cierto que a pesar de su fuerza y de su energía en la aplicación de los castigos corporales diarios, por el contrario, allí no quiso hacer ningún castigo ejemplar, sobre todo que no hubiera pena de muerte. Pero eso hace que las sublevaciones se mantuviera. La sublevación más grande es la que se produce en la frontera de California. Aquí está es la última imagen. Aquí está California, donde vemos las misiones, los pueblos y los presidios. Ahí lo tenemos todo. Bueno, pues vemos que todo está pegado a la costa, pero que hay una zona, diríamos, a oriente de esa banda de misiones, ¿no?, que no hay nadie. Esa zona es una zona que empezó a ser colonizada también y que estaba habitada por los indios Yuma. En el año 1781 hubo una gran revuelta de los indios Yuma que acabaron con todo, rompieron todos los enlaces por tierra que existían entre California y las regiones de al lado, es decir, las regiones de Arizona y Nuevo México, que eran las regiones dominadas por los españoles que estaban más cercanos, y se tardó muchísimo tiempo en restablecer el camino que se había abierto por vía de tierra, y otra vez no hubo más remedio que hacer la comunicación habitual, que era la comunicación por mar. O sea, la comunicación que se hacía fundamentalmente era o bien en barco por mar o bien pegado a la costa, por el camino real. No había otra, muy pegadito a la costa. Eso son porque más al interior la revuelta de los Yuma acabó con la comunicación durante muchos años. Bien, ¿cuáles son? Frente a esta revuelta, pues los misioneros no tenían mucha respuesta, no sabían cómo explicársela siquiera a ellos, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre esto cuando nosotros les damos de comer, le damos de vestir, le hacemos una vida, ¿no?, en que solo trabajan unas 6 horas al día, igual que nosotros, estamos a su lado constantemente, ¿no? ¿Por qué esta resistencia y esto? Y entonces, pues, recogemos, ¿no?, de los propios
propios escritos de los misioneros, ¿no?, que pues no se puede atribuir a otra cosa que a la rabia del enemigo capital de las almas. El enemigo capital de las almas, naturalmente, el maligno, es decir, pues Satanás, ¿no?, el diablo, esa figura mitológica, ¿no?, del diablo, pues es la única figura que se les ocurre a los misioneros que está detrás de todo eso, ¿no?, porque no saben explicar por qué razón puede haber esa oposición y se recurre pues a esa figura del diablo. Pero en realidad hay razones, ¿no?, que son razones de peso y que no hay que recurrir a ninguna figura alegórica. En primer lugar, hemos visto que la evangelización se hace con un apoyo entre soldados y misioneros, pero ese apoyo siempre tenía dificultades, ¿no?, sobre todo porque los soldados eran una hueste que estaba acostumbrada pues a acampar por su respeto y que sobre todo tenía un grave problema, que eran hombres solos. Y por lo tanto, pues cuando llegaban al contacto de las poblaciones indias, pues encontraban mujeres indias y tenían una tendencia irrefrenable, ¿no?, pues a mantener relaciones por las buenas o por las malas con esas mujeres indias. Y entonces, pues los raptos y violaciones eran absolutamente constantes, ¿no? Lo llamaba Fray Junípero la plaga de inmoralidad de estos soldados. Pero bueno, la vida es así, ¿no? La realidad era así, y esto generaba pues una gran cantidad de recelos ante los misioneros, porque pensaban que el dúo misionero-soldado pues era un dúo que funcionaba acorde, y que por lo tanto si los soldados cometían estos atropellos, estas violaciones, estos estupros, pues los misioneros eran responsables de lo mismo, ¿no? Entonces, además, pues también aquí pues había una contradicción sistemática, porque Fray Junípero quería que los soldados estuvieran lo más alejados posible. Los soldados en los presidios y los frailes en las misiones. Pero esto no era posible porque la resistencia, las dificultades, las deserciones, hacía que Fray Junípero se viera obligado a recurrir sistemáticamente al apoyo de los soldados, con lo cual otra vez los soldados volvían a entrar en las misiones y se producían estos desafueros, se producían esta cosa desacorde. Luego, pues claro, la imposición de una cultura, dijéramos, hispano-católica, ¿no?, pues era muy difícil, ¿no? Lo ha dicho muy bien quizá un historiador estadounidense que lleva viviendo en España muchísimo tiempo y que es catedrática de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, que es Sylvia Hilton, que es la máxima especialista en estas cuestiones. Sylvia Hilton dice esto que bueno, es lo que es la verdad, y esto no se puede desmentir. Dice: sin embargo, en las misiones aumentaron las enfermedades y las muertes, a pesar de que la alimentación era segura y regular. Pero el trabajo era fatigoso y continuo, a veces agotador. Las obligaciones religiosas eran constantes y muy a menudo eran incomprensibles, lógico, ¿no?, para los indios. La monogamia resultaba insoportable para gentes acostumbradas a cambiar fácilmente de pareja. La rutina era un tormento para personas criadas en la libertad individual más absoluta. Y los castigos, sin ser necesariamente brutales, amedrentaban a los más débiles y timoratos y exasperaban y llevaban a la revuelta a los más rebeldes. Claro, esto hace que la segunda parte, también me remito a Sylvia Hilton, diga así: con todo esto, la compasión, el amor, el fervor, los esfuerzos hercúleos de que hacían gala la mayoría de los frailes españoles podían infundir el afecto y el respeto entre los neófitos, pero no bastaba para hacer más comprensible o más llevadero el trauma cultural que padecían los indios. Es decir, es un problema siempre de las aculturaciones, ¿no? Siempre hay revueltas, siempre hay resistencia de todo tipo ante una cultura que llega nueva,
por muy superior que se considere y por muchos beneficios que teóricamente traigan. Y esto era algo que ocurría. Luego, algunos misioneros franciscanos, pues tenían una idea absolutamente pésima de los indios, ¿no? A los que creían que eran verdaderos recipientes de incontinencia, impureza y lujuria, me refiero, son frases. Voy a dar 2 testimonios nada más de uno de los padres que hacían los juicios más negativos, el padre Perafont. Decía así el padre Perafont: los Cumeyayay son los peores indios, así en sus perversas intenciones y mal corazón, como en su ruin cuerpo, porque son feos, sucios, desgreñados, tiznados, hediondo y de cara chata. Con esta descripción pues era difícil trabajar. Y en otro trozo los llamaba: son la más ruin gente que hay en el mundo, y aun casi me atrevería a decir que así como la Sierra de California, por infructífera y pedregosa, parece el basurero del mundo, así los indios que la habitan son la escoria del género humano. Con todo esto es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pues establecer relaciones cordiales, ¿no? Pensando esto, ¿no? Entonces, Dios los crió y se junta, decía, aquí se juntan el hambre y las ganas de comer, y unos pues los rechazan porque los consideran absolutamente irreconducible hacia la civilización, y los otros lo rechazan porque no entienden qué quieren hacer con ellos e imponerle estas costumbres raras, ¿no? Una religión extraña e incomprensible para ellos, unas costumbres sexuales a las cuales no están acostumbrados, unos proyectos de sedentarización cuando ellos son pueblos naturalmente nómadas y todo eso. Y entonces pues se hace unas grandes resistencias que perviven, ¿no? A todo lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, persisten no totalmente. Hay un culto escondido, secreto, al dios Chapu o Axup, que se da en Santa Bárbara y que se reproduce cada vez que hay una epidemia, cada vez que hay una dificultad frumentaria, todo eso se reproduce este culto al dios Axup, sobre todo en Santa Bárbara. También en la sublevación de San Gabriel, al año siguiente de la muerte de Fray Junípero, en el año 85, pues aparece una figura, la figura de la bruja Toipurina, que va a ser en nombre de la cual se va a llevar a cabo esta rebelión. Persisten también, ¿no? Pues ritos californios en relación con todos los actos fúnebres, los actos funerarios, los entierros. Siempre se intenta enterrar no al estilo cristiano, sino al estilo californio. Luego también va a persistir permanentemente un culto muy arraigado en San Diego, entre los indios Ipai, que era el culto al gavilán. El gavilán pues se mantiene como el signo de la resistencia antiespañola, es el culto al gavilán como signo totémico de los dieguinos, de los Ipai. Todo esto pues es una realidad inexcusable, la cosa es así. Esto ha hecho que, porque no me puedo alargar demasiado, que cuando los estadounidenses empiezan a trabajar de una forma seria sobre las misiones californianas, pues hay una gran división de opiniones sobre la obra de Fray Junípero, sobre el sentido y sobre los resultados. Y hay sobre todo muchos libros muy bien construidos que sin embargo son radicalmente opuestos a las misiones de Fray Junípero. Por ejemplo, el libro de Ramón Gómez, ¿no? El libro muy famoso que se llama Cuando Jesús llegó, las madres del maíz se fueron. Que este libro pues es un libro que marca, ¿no? Los límites de la aculturación, por lo tanto la resistencia a la aculturación, ¿no? Hay otro libro de James Sandoz que se llama Converting California, convirtiendo a California, que hablan de lo mismo. Que posiblemente si
si la evangelización la hubieran llevado a cabo los jesuitas, las cosas habrían ido de otro modo, porque los jesuitas llevaban unas prácticas evangelizadoras mucho más racionales que los franciscanos, cuyas prácticas, dice James Sanders, eran muchísimo más medievales, muchísimo más anticuadas, muchísimo más de antiguo régimen que la mucho más moderna tipología evangelizadora de los jesuitas. Y ya pues algunos llegan a libros que han sido 1000 veces citados para estar de acuerdo o lo contrario, para ponerlo verde y decir que están totalmente equivocados, como el libro del matrimonio Rupert y Jan Costow, que se llama The Mission of California, A Legacy of Genocide. O sea, las misiones de California, una herencia de genocidio, porque acusa que las misiones fundamentalmente pues fueron genocidas, y para ello se basan en unos cálculos que a veces son cálculos hechos por los propios gobernadores españoles, en el cual se ven cómo la población va cayendo, cómo las poblaciones duran muy pocos en las misiones, la gente vive en las misiones entre 8 y 10 años, a los 8 o 10 años se mueren, ¿no? y desaparecen, y cómo la población general de California no aumentó con la llegada de los españoles, sino disminuyó. Cuando llegan los españoles se calculan unos 300.000 los californios. Cuando España abandona a California en favor del nuevo gobierno independiente mexicano, solo quedan 200.000, es decir, una tercera parte no ha desaparecido. Ahora, los datos son ciertos, pero tampoco es que los datos sean completamente fiables, ¿no? No tenemos unos datos como para hablar de genocidio por esa caída brutal de la población, y entre otras cosas porque hay muchos otros datos que tendríamos que tener en cuenta. Un historiador realmente básico para trabajar sobre la frontera entre los colonizadores españoles y los pueblos indígenas de frontera es David Weber, que desapareció, o sea, muy pronto, murió hace 2 años. Él era un profesor de la Southern Methodist University en Texas, y era una grandísima personalidad, una grandísima autoridad en la materia, pues intenta mantener una forma intermedia, ¿no?, entre algunas acciones que pudieron repercutir en contra, ¿no?, y otras acciones que pudieron ser favorables. Él piensa, por ejemplo, que se alcanzó un crecimiento económico en el área notable, y que se alcanzaron grandes productividades en el mundo agrario, que se hizo mucha ampliación de las posibilidades artesanales y comerciales, sobre todo con el comercio de lo que se llamaba el oro suave, es decir, las pieles, la peletería, que eran canalizadas a través de los indios californios y finalmente vendidas, dándole su proporción a los indios por parte de los misioneros franciscanos, este oro suave. O sea, que eso sería a favor de ellos, ¿no?, que por el contrario no pudieron conseguir un dominio territorial fuerte, sino que siempre estuvieron a la defensiva por el temor a las revueltas, sobre todo a partir del año 81, la revuelta de los Yuma, y también por el temor a las deserciones, porque muchos, en cuanto podían, estos indios se escapaban y ya no volvían más a las misiones. Entonces esto lo mantuvo a la defensiva, hasta tal punto que después de la fundación, no de la misión, sino del presidio de Santa Bárbara, en el año 82 ya no se fundó ningún presidio más. O sea, el gobierno español ya no se atrevió a seguir con este sistema, sino que pensó que con el sistema que ya tenía era suficiente, porque más expansión generaría mayor vulnerabilidad del sistema que había hecho. En cualquier caso, se salda con un determinado éxito las conversiones, porque cuando los españoles se marchan, ¿no?, por la independencia mexicana, hay más de 20.000 indios californios que parecen ya consolidados en el cristianismo, en el catolicismo. Quizás la conclusión
mejor que se pueda obtener de ello, y luego ya podríamos discutir, ¿no?, en todo caso, ¿no?, dentro de todo este debate enorme, sea la de un historiador madrileño que se llama David Rex Galindo, un historiador de Madrid, que se ha afincado desde hace ya bastante tiempo en los Estados Unidos y que trabaja pues en una universidad en Nagocoches, una universidad estadounidense donde en territorio fundamentalmente apache está la Universidad de Nagocoche. Y este hombre pues ha escrito el que quizás sea el mejor libro, ¿no?, sobre la colonización entre los indios californios, y él trata de mantener pues este equilibrio que le había inoculado su maestro David Weber. Y dice así, David Rex da estas conclusiones que yo hago mías y que expongo aquí ante ustedes. Los indios californios conservaron durante todo el tiempo de la evangelización muchas de sus costumbres prehispánicas. Pese a toda la aculturación franciscana, pese a todo ello, muchas de las costumbres pudieron conservarlas y las conservaron celosamente, muchas veces en secreto, ¿no?, pues como los cultos secretos, sincretos y tal de los esclavos africanos en otras regiones de América. En segundo lugar, se puede decir que hubo un éxito, que se consiguió un éxito primero de la lengua española, que se convirtió en la lengua de comunicación en toda la región. Se habló español en toda la región, mejor o peor, pero fue la lengua franca de toda la región. También el éxito de la religión católica, con estos 20.000 y pico de católicos que quedan en el año 1821. Se consiguió un gran éxito en la urbanización, lo hemos visto, ¿no?, y podríamos ir dando vuelta atrás, aquí están todas estas misiones y que se han convertido posteriormente pues en grandes ciudades. Aquí está el mundo, que es el último cuadro que he puesto. O sea que hay un inmenso éxito de la urbanización hispana, y ya digo, algunas de las más importantes ciudades estadounidenses hoy son producto de la colonización franciscana, del sistema de presidio y misión al que nos hemos referido. Sigue hablando David Rex diciendo que no se puede poner en duda la generosidad de la propuesta civilizadora franciscana, que es un mundo de idealistas, de personas absolutamente convencidas de esa doble bondad, de la bondad de la hispanización y la bondad de la cristianización. Y en eso David Rex sigue a la profesora Sylvia Hilton. Después que, sin duda alguna, la resistencia a la aculturación se mantuvo y que estuvo esa resistencia, en parte una resistencia natural a todo proceso de aculturación, y en parte estuvo motivado por lo que se llamaban abusos de los colonizadores, tanto seglares como eclesiásticos, porque los indios no los distinguían mucho. Esos abusos son reales, existieron, se intentó poner coto a los mismos, pero todo lo que he contado anteriormente pues existió, los castigos corporales, la irrupción negativa de los soldados en las misiones, etcétera, etcétera, y más cosas que las cuales podría seguir hablando. Pero, y esta sería la última conclusión que saca David Rex, la hecatombe de los indios californios no se produce ni en el periodo español ni en el periodo mexicano. La hecatombe que va a reducir a muy poca cosa a todos los indios californios ocurre con la fiebre del oro, cuando se inicia la fiebre del oro en California, y cuando California ya está bajo la soberanía de los Estados Unidos de América. Aquí es cuando esos indios californios van a ser verdaderamente diezmados, o sea que no hay genocidio sino una hecatombe muy posterior a ese genocidio anunciado por algunos autores indigenistas estadounidenses. Finalmente, por lo tanto, podremos decir que quien visita hoy California, quien ve hoy la California actual,
puede comprender, ¿no?, que ese estado es quizá la mejor expresión del éxito de la evangelización y del proceso de civilización que llevó a cabo Fray Junípero Serra junto con los frailes franciscanos que le acompañaron y junto con los funcionarios españoles que le sirvieron de escolta. Nada más, muchas gracias.